Hola mis queridos hermanos, qué bueno que nos están acompañando en la transmisión de hoy, domingo 31 de mayo. Es una bendición que podamos conectarnos a través de estos medios de comunicación. Le invito a que aparte este tiempo, prepare su mente, su alma, su corazón, sus fuerzas, sus 5 sentidos, para que adoremos juntos al Señor a través de los cantos, a través de la alabanza y la adoración, a través del tiempo de la palabra, que Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. El Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a guiar, nos va a dar de su espíritu para que sigamos adelante en lo que Él nos ha encomendado. Le invito a que comparta este enlace en sus muros para que otras personas también reciban lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Hemos recibido mensajes, hemos recibido testimonios a través de la vía telefónica, a través del correo electrónico, en el inbox de Facebook. Y pues es una gran bendición escuchar esos testimonios. No todo es malas noticias. Podemos recibir mucha bendición de parte de Dios. Antes de orar, quiero leerle un versículo que bendice mucho mi vida. Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él damos gloria, a quien puede hacer todo muchísimo más grande, muchísimo más abundante de lo que podemos imaginar. A Él damos gloria en este momento. Oremos. Padre, muchas gracias porque nos das este privilegio de alabarte, de adorarte. Nos permites estar en unidad, en un mismo sentir. Quizás lejos, no estamos en un mismo lugar físico, pero sí estamos en un mismo sentir y queremos alabarte y adorarte. Recibe tú toda la gloria, Señor, toda la alabanza. Y oramos, mi Padre, para que tu gloria, que tu espíritu llene cada hogar, cada corazón de los que estamos conectados. Háblanos. Disponemos de nuestra mente, alma y corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, gocémonos en la presencia de Dios. Es momento de exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a alabar el nombre del Dios que reina sobre todas las cosas. Te exaltamos, Señor. Oh Cristo. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre.
en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya. Aleluya, reinarás. Aleluya. Aleluya, reinas. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás. Aleluya. Aleluya, reinarás. Aleluya. Aleluya, reinas. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás. Amén. Te exaltamos, Señor, y en ti buscamos refugio, Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor,
En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh Dios, tú nos recibes hoy. Tú eres nuestro hogar, Señor. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tú eres nuestro hogar, Señor. Tú eres nuestro hogar, Señor. Adoramos a un Dios de pactos que es soberano y todopoderoso. Él cumple sus promesas y está con nosotros aún en los momentos más difíciles que enfrentemos. Como hijas e hijos de Dios, seguimos creyendo y confiando en Él. Reconocemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por tal razón, continuamos en la visión y el llamado que Él nos ha dado. Seguimos proclamando su nombre y por su gracia y favor bendecimos a toda persona, especialmente a las familias, a través de los diferentes programas y actividades que realizamos. Entrega de víveres a familias necesitadas, células en línea, cultos y tiempos de oración a través de las redes sociales, reuniones en línea con el objetivo de aconsejar y apoyar los diferentes papeles que se desempeñan dentro de la familia. Intercedemos continuamente por la iglesia y la situación actual. Y por supuesto, continuamos con el mensaje de la palabra de Dios que nos conforta y alienta y encamina a la voluntad de Dios. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros para que juntos nos conectemos con Dios. Si necesitas más información de las actividades que realizamos o quieres unirte a nosotros como cuerpo de Cristo,
Comunícate a través de las diferentes vías que hemos habilitado: WhatsApp, vía telefónica, correo electrónico o nuestras redes sociales. Que el poder de Dios transforme tu vida. Ministerios Dios de Pactos. Muy buenos días a todos. Qué bendición poder estar otra vez en este lugar y participar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Hoy domingo, por cierto, el último domingo de mayo del 2020. Gracias a Dios estamos bien. Esperamos que ustedes también allí en casa estén muy bien y que Dios les siga guardando, que Dios les siga protegiendo juntamente con toda su familia. Bueno, estamos aquí en casa, que está mi esposa, y yo quiero dejar un tiempo para que ella pueda también saludarles. Pastora Bertí. Muy buen día, mis hermanos. Qué bendición poder comunicarnos a través de este medio. Ya me hace falta verles. La verdad es que yo me imagino que también la mayoría de ustedes están anhelando llegar ya al templo, a la iglesia, para que juntos adoremos al Señor. Pero aunque no estemos en el templo, pero yo les insto a que en su casa usted allí adore al Señor, ya sea en familia o personalmente, pero estemos adorando al Señor aún en nuestras casas. Muy bien, quiero decirles que en la iglesia tenemos un grupo de grupos de intercesión y estamos orando por ustedes, mis hermanos. Estamos orando por toda la iglesia, por todo el país, por todos los países, por los gobernantes, para que Dios les ilumine y les dé las estrategias para muy pronto poder ya salir de esta situación. Y estamos clamando al Señor por sus vidas, por sus familias, y estamos creyendo, hermanos, que la bendición de Jehová está con cada uno de ustedes. Estamos proclamando siempre la bendición de Jehová sobre sus vidas. Los amamos, mis hermanos. Quiero dejarles un versículo de la Biblia. La Biblia está llena de promesas de Dios. Yo a veces le llamo perlas que vienen y bendicen nuestras vidas. Está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. Espero que podamos en esta mañana escuchar esta palabra y recibirla para nosotros. Yo lo voy a leer en la versión NBI y dice: no te asustes delante de ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. ¡Qué bendición, mi hermana! Lo voy a repetir. Amén. No te asustes delante de ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. No estás sola, mi hermana. No estás solo, mi hermano. Esta palabra es palabra de Dios. Esto viene a llenar nuestras vidas en los momentos difíciles. Estamos pasando una situación difícil, pero recuérdate, no estás sola, no estás solo. Dios está contigo, mi hermano. Qué bendición poder saludarle, mis hermanos, y adelante. Gracias a Dios por esta palabra, y quiero decirles que desde que tengo nociones de la vida, uno de los grandes problemas que yo he visto que azota a la humanidad es el problema económico. Digo unos porque está la enfermedad, está la pobreza, que tiene que ver con la economía. Pues la economía es uno de los grandes problemas que la gran mayoría del mundo está afectada siempre. Y hoy, con esta situación que nos ha tocado vivir en este año 2020, pues la economía fue afectada aún más. En nuestro país se está siendo muy popular ver a personas que están en las calles en
los parqueos en las orillas de los caminos de las carreteras con unas banderas blancas, que es una señal de pedido, que es una señal de que les ayuden o para que les ayuden. Y realmente da lástima. Uno se siente a veces muy conmovido al ver familias que están levantando sus banderas blancas. Por algo que yo le daba gracias a Dios, es que no he visto a ningún hermano, a ninguna hermana de nuestra iglesia levantando alguna bandera en la calle. Le doy gracias a Dios porque eso significa que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido grande y misericordioso para con nosotros. Espero en el Señor que no se dé eso, que vaya a ver a un hermano, a una hermana de nuestra iglesia en la calle haciendo eso. Porque yo creo, en primer lugar, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que es proveedor, que es Jehová Jireh, y que Él cuida y cuidará de nosotros y de nuestros hijos. Estaba viendo en las Escrituras, en Juan capítulo 6, versículos 5 al 13, o Juan 6 del 1 al 14, cómo el Señor Jesús se manifiesta como un Señor proveedor, uno que provee, un Jesús Jireh que bendice no solo espiritualmente, sino que aún materialmente bendice a los que le siguen, bendice a los que le creen, bendice a los que le buscan. Todos conocemos o hemos oído de la alimentación de los 5,000 varones. Ese gran evento, esa gran bendición, cuando el Señor predicaba, cuando el Señor estaba enseñando, dando el evangelio que el Padre le había encomendado, y las multitudes iban tras él. En esta oportunidad de Juan capítulo 6, del versículo 1 en adelante, nos damos cuenta que esa bendición se iba a convertir en un gran problema social. Miles de personas escuchando al Señor y no se dieron cuenta que el tiempo pasó. En ese tiempo no tenían, las personas no tenían sus relojes manuales y no podían ver el tiempo, pero como estaban escuchando palabra del Señor, el tiempo, el día corrió y llegó la tarde, cuando la gente empezó a tener hambre, cuando los niños empezaron a llorar pidiéndole a su mamá, a su papá, que querían comer. Y dice la Escritura que estaban en una región apartada. Estaban en una región de soledad. Y fue un gran problema. El versículo 6, el versículo 5
dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor está diciendo, Felipe, ven para acá. ¿Dónde crees tú que podemos conseguir pan? Tú que eres de esta región de Betsaida. ¿Dónde crees tú que podemos conseguir pan para toda esta multitud? Me imagino la cara de asombro de Felipe diciendo en su corazón, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a poder comprar pan? ¿Qué está diciendo el Señor? Comprar pan para miles de personas. Pero dice la Escritura, versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús tiene control de todas las cosas, de nuestra vida. El Señor Jesús, si permite algo, Él sabe con qué propósito. Él ya tiene un propósito para todas las cosas. Le estaba transmitiendo esto a Felipe porque Felipe era muy analítico. Felipe era muy logístico, muy matemático, tenía una excelente mente o mentalidad. En lo material, él era una eminencia, pero en lo espiritual era un niño que tenía que crecer. Ya era un discípulo de Jesús. Y él responde lógicamente a la pregunta del Señor, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor Jesús, si pudiera contarte, si pudiera decirte, ya hablamos con los discípulos, entre todos, ya acordamos que podíamos hacer algo y hemos logrado juntar o tener ahí un monto de 200 denarios. Pero eso no basta, ni siquiera para darle un pedacito de pan a cada uno. Dos cosas, Señor Jesús. Aquí no venden nada. No hay panaderías, no hay tiendas, no hay mercado. Y número dos, no tenemos suficiente dinero. ¿Qué hacemos? Aquí se juntan dos elementos, la fe y lo natural. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Andrés no era tan materialista. Andrés, hermano de Simón Pedro,
era un discípulo que había crecido un poco más en la fe. Y él descubre que entre las multitudes hay un muchacho que tiene una bolsa. Seguramente le pregunta, oye muchacho, ¿qué traes en esa bolsa? Y el muchacho dice, pues mi mamá me preparó mi comida. Me dijo que me lo daba para que no aguantara hambre. ¿Y qué traes? Traigo 5 panes y traigo 2 pececillos. Oye muchacho, ¿me lo prestas? ¿Me prestas esa comida? Quiero llevársela al Señor Jesús. Andrés tenía un granito de fe, un granito de semilla de mostaza o del tamaño de una semilla de mostaza. Tenía fe. Era hombre natural y corriente, pero tenía una fe porque él había visto al Señor anteriormente, cómo el Señor había convertido agua en vino, cómo el Señor Todopoderoso de lo poquito había hecho mucho, de lo corriente había hecho algo especial. Él ya tenía una lección. Él ya tenía una experiencia del poder, de la bendición, de la provisión de Jesucristo para su pueblo. Y le dice al Señor, Señor, aquí te traigo estos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? A veces nosotros somos como Felipe. Tenemos una semilla de fe, tenemos un granito de fe en nuestro corazón, pero al ver la situación, al ver el entorno, al ver la coyuntura nacional, al ver la situación que estamos viviendo, ¿qué es esto? Hay una lucha entre la fe y la lógica. Pero Dios y el Señor Jesucristo conocen nuestra lucha, conocen especialmente nuestra necesidad. Entonces, versículo 10, Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. El Señor empieza el proceso del milagro. El Señor empieza con organización. Les dice a los discípulos, empiecen a organizar a la gente. Empiecen a trabajar. Porque el Señor sabía que la provisión ya estaba. Empiecen a accionar, empiecen a activar, organicen a la gente porque algo grande viene. Organicen a la gente porque van a ver un milagro. Prepárense. Preparen en grupos a las personas, a las familias, porque están a punto de ver un milagro. Quizá ellos no lo entendieron. Quizá no tenían nociones de lo que iba a pasar, pero obedecieron y empezaron a organizar a la gente. Eran discípulos de servicio. Eran discípulos que estaban dispuestos a trabajar para servir a la gente. Y dice la palabra del Señor, y tomó Jesús, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, aquellos 5 panes, y habiendo dado gracias,
los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Qué lecciones más importantes las que encontramos? El Señor está orando. Yo me imagino que el Señor ha de haber metido esos 5 panes, esos pececillos, en unas cestas o la bolsa donde estaban, y el Señor empieza a sacar. Hey, discípulos, hagan una fila, porque yo voy a poner en sus manos pan y pescado, pececillos, para que ustedes empiecen a repartir. El Señor hace una oración de gracias. Dice, y habiendo dado gracias. Las oraciones deben de empezar con darle gracias a Dios. A veces nuestras oraciones empiezan con pedir, pero el Señor quiere que nuestras oraciones sean de darle gracias. Gracias por un nuevo día. Gracias por la vida que me das. Gracias por la salud que me das. Gracias por el trabajo. Gracias por lo poco que tengo o por lo mucho que tengo. Gracias por mis hijos. Gracias por mi iglesia. Gracias por mis líderes. Gracias por mis pastores. Gracias por mi familia. Debemos de darle gracias al Señor. Debemos de ser agradecidos. Mucha gente no ha aprendido a ser agradecida con Dios. Mucha gente mantiene una constante crítica, una constante murmuración, en lugar de estarle dando gracias a Dios. Por eso es que no hay milagros, por eso es que no hay bendición de Dios. Pero cuando aprendamos a darle gracias a Dios, a reconocer que de Él viene toda buena dádiva y que de Él viene todo don perfecto, vamos a ver milagros. Entonces yo me imagino al Señor, después de haber dado gracias, metiendo las manos en las cestas y diciéndoles, hey, el siguiente. Y sacaba cantidades de pan, cantidad de pescados, y se iban. Nunca cesaron los panes, nunca se terminaron los panes. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y además de eso, Dios, el Señor Jesús nos va a dar provisión. Nos da su bendición. Dice la Escritura que recostados asimismo de los peces, repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. O sea, abundancia de comida, abundancia de pan. El Señor nos va a dar no solo lo necesario, nos va a dar abundancia. Porque cuando el Señor bendice, bendice de verdad. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué lecciones las que el Señor les estaba dando? Prácticas a los discípulos. Era un instituto bíblico práctico. Lecciones de servicio, lecciones de planificación, de organización, lecciones de economía. No deben de perder nada, recojan. Hay mucha gente que desperdicia. En muchos países desarrollados desperdician la comida. Tiran la comida. He ido a lugares donde compran y dicen no me gusta y lo tiran. Gente que mete comida a la refri y ahí se queda
en lugar de regalarla, en lugar de bendecir a otros, dejan que esa comida se arruine en la refri, se arruine en los lugares donde tienen guardados, en la despensa. El Señor nos va a enseñar ahora en este tiempo que tenemos que aprender lecciones, no solo de darle gracias a Dios, no solo de servir a los demás, sino que de administración, de economía, de ahorro, para no desperdiciar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Yo creo que ahora muchos con la cesantía, algunos o muchos que se han quedado sin trabajo, van a tener que aprender a valorar lo poco que tienen. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas les quedaron. Yo creo que cada discípulo se llevó una cesta. Dios lo bendijo y llevó a sus familiares, llevó a sus amigos, fueron a bendecir a otros. Todo por un muchacho que entregó al Señor los 5 panes y los 2 pececillos. Cuando al Señor le damos de lo poquito que tenemos, Él lo va a multiplicar en grande. Eso es fe, eso es obediencia, eso es generosidad. De lo poco que nosotros tengamos o de lo poco que el Señor nos ha dado, aprendamos a darle al Señor. Traigamos lo poquito a las manos del Señor, el Señor lo va a bendecir, nos va a dar a nosotros y nos va a dar para nuestra familia y nosotros podemos darle a otros también. Así es el Señor. No nos dejará, no nos desamparará. Dios es fiel, Dios es proveedor y nuestro Señor Jesucristo nos ve con ojos de compasión y no nos va a dejar que aguantemos hambre, mucho menos que nos muramos de hambre. Todo se puede cerrar en estos próximos días, pero las ventanas de los cielos siempre estarán abiertas para los hijos del Señor. Que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Qué impactante, ¿verdad? Qué tremenda palabra que nos bendice, nos edifica y nos anima a tener fe, a seguir creyendo en el Señor. Quisiera agregar, o mejor dicho, enfatizar en algo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 10, dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y quiero recalcarlo porque cuando dice 5,000 varones puede darnos la idea de que habían mujeres y habían niños. En otros evangelios dice sin contar mujeres ni niños. Pues podemos suponer que había poco más de 10,000 personas, o mucho más de 10,000 personas. Dios es un Dios de milagros. Para Él no hay límites. Nosotros tenemos las limitantes, pero eso también nos permite buscar y acercarnos al Dios Todopoderoso, el que no tiene límites. Y estoy seguro que nuestro Dios nos va a sorprender en estos próximos días. Si usted lo cree, diga conmigo: amén. Gloria a Dios. Bueno, agradezco de todo corazón en nombre del equipo pastoral de Ministerio Dios de Pactos a quienes nos han hecho llegar sus ofrendas, sus diezmos y sus promesas de fe. Gloria a Dios. Seguimos avanzando en la obra, seguimos bendiciendo familias de diferentes maneras, a través de bolsas de víveres, a través de consejería, oración. Estamos apoyando matrimonios, jóvenes. Estamos avanzando
Y gloria a Dios porque usted sigue fiel, firme, sembrando, dando a la obra de Dios. Y también estoy seguro de que dando es como recibimos. Y lo que se siembra, se cosecha. Estoy seguro que usted ya está cosechando lo que ha sembrado en la obra de Dios. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús. También agradezco a quienes han estado conectándose con nosotros. El lunes que pasó tuvimos una actividad de varones. Estuvo muy bonita la actividad. También los chicos, los jóvenes han tenido actividades de señoritas, de jóvenes varones. Y quiero contarle de que esta semana tendremos más actividades. El lunes, por ejemplo, hay una actividad para mujeres. Y prepárese porque a la siguiente semana también tendremos actividad para matrimonios. A todo el liderazgo de la iglesia quiero animarle a que se involucre en el discipulado que estaremos dando los martes y sábados. No es necesariamente que se conecten los 2 días. Puede ser martes o sábado a través de Zoom. Si usted necesita más información, comuníquese con su líder de distrito. Pero quiero invitar a todo el liderazgo de la iglesia, líderes de células, ministros de alabanza, área de niños, servidores, todos quienes tienen ese potencial y saben que han sido llamados para liderar, para ir al frente de otras personas. De hecho, déjeme decirle que todos los que somos hijos de Dios, en algún momento nos convertimos en líderes porque los estamos guiando a otras personas a Cristo. Entonces iniciaremos esta semana con estos discipulados a través de Zoom. Mis amados hermanos, es una bendición llegar hasta sus hogares. Y bendecimos toda obra de sus manos. En el nombre de Jesús hay equipo de intercesión. Estamos orando y creemos, estamos seguros, convencidos de que Dios bendice su fuente de provisión. Así que oramos ya para terminar esta reunión. Y oramos para que el rostro de Dios resplandezca en tu vida. Que la gloria de Dios se manifieste en tu casa. Oramos y creemos para que nuestro Señor tenga de ti misericordia y te dé paz. Hasta la próxima, mis amados hermanos.